Bienvenidos y bienvenidas mis queridos estudiantes. Soy su profesora Marcela Correa. Estamos en la asignatura de patronaje computacional y el día de hoy desarrollaremos un molde de blusa base elaborado en el sistema SMOD. Vamos a revisar bien la guía. Tenemos en la segunda página la tabla de medidas. En este caso utilizaremos la talla 42 que estoy señalando aquí. ¿Ya? Y vamos con la primera instrucción. Lo primero que haremos es, en nuestra guía impresa o en nuestra guía del computador, marcar todas las medidas en un color distinto a la guía base, ¿cierto? Para ir desarrollando más rápidamente el modelo. En este caso yo puse el primer ejemplo en rojo, en donde la medida del trazo para la talla 42 en el trazo AB es igual al largo total del tallo de espalda y más la altura de caderas bajas, ¿ya? Y ese resultado me da 60,5 centímetros. Lo mismo haremos con todos los puntos hacia aquí abajo. Ya. Y lo primero que desarrollaremos en Modaris serán las líneas auxiliares. Partiremos con un rectángulo que va con el ancho de A a A' y con el alto de A a B. Para realizar nuestro modelo, lo primero que tenemos que saber también es que trabajaremos con las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es esto. ¿Ya? Si se fijan bien en la imagen tenemos las coordenadas cartesianas, que son estas dos rectas que se intersectan en un punto con coordenada 0,0, ¿verdad? ¿Ya? Para acá, en el eje horizontal, tenemos las X, en donde los X positivos van hacia la derecha y los X negativos van hacia la izquierda, ¿ya? Y en el eje vertical ubicamos la coordenada Y, ¿cierto? Que va positivo hacia arriba y va Y negativo hacia abajo. Por lo tanto, aquí salen algunos ejemplos de cómo serían las coordenadas para ciertos planos del cartesiano. Por ejemplo, acá el 2,3, ambos son positivos. Aquí el -3, que es el eje X, va en negativo, pero el Y, que va para arriba, es positivo, ¿cierto? Y así se da en los cuadrantes siguientes. Cuando abre Modaris, no tenemos ningún objeto para trabajar. Por lo tanto, lo primero que hacemos es ir al menú Archivo y le decimos que abra un archivo nuevo. Le pondré blusa base SMOD con mayúscula y la confirmo con Enter. El segundo paso es generar una hoja nueva en el menú Hoja, Nueva hoja. Y el tercer paso es chequear la ruta de acceso. Voy al menú Archivo, Ruta de acceso, pincho sobre lo amarillo, no sobre la letra, y busco mis carpetas aquí en Escritorio, San Carlos de Apoquindo, sección 3, y pincho sobre la carpeta Molde Blusa SMOD, acepto y le doy un clic al signo de exclamación simple y al doble. Luego presiono OK. Cuando tengo listo el documento para trabajar, lo primero que haré es construir las líneas auxiliares. Para eso van a ir a la función F2 y vamos a construir el primer rectángulo. Pincho, selecciono rectángulo y pincho sobre el borde y me aparece el cuadro de diálogo donde voy a insertar las medidas. En este caso, el ancho del rectángulo es de 54 y la altura es de 60,5. Confirmo con Enter o clic derecho del mouse. ¿Ya? Para visualizar todo, ordenamos con el 8 del teclado. La segunda línea que tengo que construir es la línea de cintura. Para eso voy a ir desde la A al 1, ya en 38,5 centímetros. Para hacer eso voy a seleccionar la función F1, paralelo, pincho la línea de referencia que es esta. Desde la A al 1 tengo 38,5 centímetros.
Los ubico aquí y los suelto con el botón derecho del mouse. El siguiente paso es generar la línea de caderas altas. Para eso vamos a seguir en F1 paralelo. Vamos a pinchar sobre la línea 1 o línea de cintura, que es esta. ¿Ya? Pinchamos y fíjense bien de nuevo en el signo. Va en negativo aquí en este cuadro, ¿cierto? Entonces le ponemos menos 11, que es la medida que yo ya saqué de la guía, y suelto con el botón derecho del mouse. Vamos a ir con la línea del largo del tallo delantero. También desde la línea de cintura o línea 1, pincho ahí, espero un momento que me aparezca y fíjense bien en el signo, es positivo. Por lo tanto, voy a decirle que haga una línea a 35,5 y la fijo con el botón derecho del mouse. Luego voy a hacer la línea de busto, que se encuentra a 17,75 centímetros desde la línea de cintura nuevamente, o la línea 1. ¿Ya? Me fijo en el signo, es positivo, 17,75 y suelto con el botón del mouse. Y vamos con la última línea, que es esta, la línea del ancho de pecho y espalda, que se encuentra a 8,9 de la línea de busto, ¿ya? En signo positivo. Y tengo configuradas mis líneas auxiliares. Como ven acá, es muy similar, ¿cierto? Ahora, desde el B hacia abajo nos indican que hay 25 centímetros según la guía. Vamos a Modaris. Y los 25 centímetros hacia abajo lo construiremos de la siguiente manera. Vamos a ir a F1 y vamos a los menús de puntos. Nosotros anteriormente habíamos usado el añadir punto, pero el añadir punto necesita, ¿cierto?, un punto de referencia y luego indicábamos un punto sobre la recta, por ejemplo ahí, y se fijaba este punto. Pero este punto no puede ir al aire, ¿ya? Y lo que necesito yo es generar un punto de aquí hasta acá a 25 centímetros. Por lo tanto, para hacer eso, voy a usar el punto de taladro, que es este, ¿ya? Y voy a configurarlo aquí arriba, en la pestaña de configuraciones. Fíjense que tengo todos estos tipos de taladros o piquetes, ¿cierto? Los motivos verticales, horizontales y tengo el sin marcaje. En este caso, como es un punto simple, voy a usar el sin marcaje. Cierro. Todas las herramientas tienen configuraciones aquí, en las pestañitas del costado derecho. Bien. Selecciono taladro entonces, configurado ya, pincho el punto de referencia y me aparece la siguiente flecha. Aquí puedo usarlo o manual, por ejemplo, si quisiera un punto de 25, me pongo ahí y después suelto el punto con el botón derecho, o uso las coordenadas. En este caso usaré las coordenadas. En el eje X se mueve 0. Fíjense bien ahí cómo se mueven los números, ¿cierto? Entonces le pondré 0. Ya, y en el caso del eje Y, que es este, es negativo porque va hacia abajo. Entonces le pondré menos 25 y lo suelto con el botón derecho. ¿Ven? Lo mismo haré acá. Coordenada 0, menos 25 y suelto con el botón derecho. Para cerrar ese rectángulo de acá, voy a F1 nuevamente y selecciono línea recta, que ya hemos usado. Pincho botón izquierdo y suelto con el derecho, lo mismo acá y lo mismo acá. Y tendríamos todas nuestras líneas auxiliares ya confeccionadas. Voy a guardar para que no se me borre el archivo en caso de perder la energía. Y vamos a ir al siguiente paso. Como les dije anteriormente, tienen que poner sobre cada punto el resultado de la medida que le da para la talla 42. Vamos a ir paso a paso. Yo no voy a tener el dibujo digitalmente, pero lo tengo impreso en un papel en mis manos, que es lo mismo. ¿Ya? Vamos a ir entonces al modelo en la parte de arriba.
El primer punto que nos piden confeccionar es el B minúscula, ¿cierto? Esa medida es 7,9 hacia allá. Entonces voy a ir a añadir punto porque se trata de un punto sobre la recta. Pincho ahí y le digo que haga un punto a 7,9 y lo suelto con el botón derecho. Ahí tendríamos nuestro B minúscula. Luego vamos a confeccionar el punto C, pero el punto C se encuentra a 2 centímetros hacia arriba, en el aire. Por lo tanto, usaré el taladro que ya tengo configurado, ¿cierto? Ahí pincho el punto de referencia y voy a aplicar las coordenadas 0 en el eje X y 2 en el eje Y porque es positivo. Y lo suelto. ¿Ya? Vamos a ir a generar el ancho de espalda que está sobre esta línea. ¿Ya? Ese es el punto D de la guía. Voy a añadir punto porque se trata de un punto sobre la recta. Le daré una longitud de 18,75 correspondiente para la talla 42 y lo suelto con el botón derecho. Vamos a hacer el punto E. El punto E es un punto que va a 7,9 centímetros desde este punto para arriba, por lo tanto usaré el taladro, porque es un punto al aire, ¿cierto? Nuevamente, coordenada en el eje X, 0, y coordenada en el eje Y, 7,9 positivo. Seguiré confeccionando el punto que va del E al F. Voy a presionar sobre el E y me piden que vaya a 1,5 en el eje X en este caso porque es horizontal y en el eje Y 0 y me aparece el punto al lado. Luego voy del F al F', pincho sobre ese punto, le digo que avance 0 en el eje X porque no se mueve en el horizontal pero sí se mueve hacia arriba, por lo tanto 1 por 1,43 y suelto con el botón derecho. ¿Ya? Vamos a ir con el punto ahora de contorno de pecho. La línea de pecho es esta, ¿verdad? Entonces voy a ir a añadir un punto, pero sobre la recta. Pincho el punto de referencia y le indico que avance 23 centímetros y lo suelto con el botón derecho. Vamos entonces a construir el punto que va de G a G'. El punto que acabamos de hacer es el G y nos piden que el punto que viene sea un punto al aire, ¿cierto? A 3 centímetros de S. Por lo tanto voy a ponerle en el eje X0 y 3 centímetros hacia arriba. Y me aparece el G'. Luego voy al contorno de caderas, ¿cierto? Esta es la línea de cintura y esta es la línea de cadera. Voy a añadir un punto en la línea de cadera alta que va a 24,5 centímetros de S. Y vamos con el último punto que es el entalle de cintura que va acá y añadiré un punto que va a 1 centímetro hacia la derecha aquí y listo. Entonces comenzaré a construir las líneas bases. Para eso voy a utilizar aquí en línea la línea recta y la línea Bézier. Vamos a partir con las líneas rectas. Lo primero que tenemos aquí es el hombro y tenemos una línea que nos piden desde el G' hasta la cadera alta, ahí. Pero esa línea la vamos a extender hacia abajo, ¿cierto? De manera recta. Podríamos hacer eso, ¿ya? O podríamos hacer lo siguiente. Vamos a F3 y vamos a pedir que alargue línea. Ahí. Y fíjense bien lo que pasa. Bueno, en este caso
me alargo la línea horizontal porque pinché sobre esta línea. Si pincho esa, me alarga ahí. ¿Ya? No les recomiendo usar esta en este caso porque les queda demasiado abierta. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a usar la primera opción que les dije, que era generar otra línea, pero una línea en donde en el eje X de su cuadro aparezca un casi cero. Ahí. Creo que eso es lo más cercano que puedo llegar. Y listo. Vamos entonces ahora con las curvas. F1, Bézier. Y al escote de la espalda le dejaremos un descanso ahí, ¿cierto? De unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Ahí. Y luego comenzaremos una curva muy suave para arriba. Vamos entonces a generar la curva de sisa. Ahí, ¿cierto? Tratando de dejarle un descanso. Ahí. Me equivoqué con la curva. ¿Cómo puedo borrar eso que hice? La primera opción es con control Z, volver atrás, o con la selección, la selecciono y suprimo la línea. ¿Ya? Dos opciones fáciles de borrar. En este caso voy a usar el control Z para que no me quede ningún punto raro por ahí. Entonces, tengo que unir S, pero ahora sí lo uniré con el G', ¿cierto? Ya, tenemos construido entonces nuestra espalda y pasaremos a construir el delantero. Vamos a ir a la guía, ¿ya? Tienen que partir con la construcción del delantero y poner todas las medidas en rojo, ¿cierto? Y con eso comenzaremos a trabajar sobre el delantero. Ya. Nos acercamos al escote, que es donde parte el primer punto, y nos indica que hagamos un punto de este 3', que es este, a 7,9 centímetros hacia la izquierda. Aquí, añadir punto y añado el punto a 7,9. Con eso generamos el B minúscula prima. Vamos a generar el C, que se encuentra a 6,3 centímetros hacia arriba. Como ese punto va al aire, ¿cierto? O al escritorio en realidad, le vamos a poner coordenadas ya de 0 en el eje X y 6,3 positivo porque va hacia arriba y aparece el punto C. Luego vamos a generar la mitad, ¿cierto? La mitad de este punto, que es 3,15, ¿ya? Pero primero vamos a hacer una línea recta. Ahí y ahí, con línea recta F1. Y vamos a aprender una herramienta nueva, que quiero que anoten en sus apuntes. Cuando tengo una recta y necesito dividirla en dos, voy a la herramienta división, señalo el punto de origen, el punto final y le indico en cuántas partes quiere dividirse esa recta. En este caso, solo 2 partes, ¿ya? Y con Enter me aparece la división, ¿ya? Lo siguiente que nos piden en la guía es generar una recta a 20 centímetros hacia la izquierda. El siguiente paso es generar una línea recta desde ese punto a la mitad, ahí, ¿cierto? Y voy a probar poner menos 20 y 0 acá y soltar con el Enter, ¿cierto? Le pusimos menos 20 porque va en el eje X, pero hacia la izquierda, ¿cierto? Y en el eje Y no se mueve nada, entonces le pusimos 0. Vamos con el siguiente punto, que dice que apliquemos la medida del hombro sobre esa recta que recién generamos. Vamos entonces al F1, línea recta. El ancho de hombro según nuestra tabla es 13,5. Entonces, fíjense bien en lo que voy a hacer. ¿Ya?
Si ven el recuadro, tenemos las coordenadas X, Y tenemos este DL. El DL es la distancia de la longitud. Entonces, como yo necesito hacer una recta a 13,5, fíjense en el tercer recuadro, ¿ya? Tengo ahí 13,69, 13,59, 13,55 y ahí estoy casi en el, ¿ya? En la medida. Vamos con el siguiente punto que nos dice que tenemos que dividir el hombro, ¿cierto? Nuestra línea del C al F, del C al E, la tenemos que dividir por la mitad, en donde aparece el punto F. Nuevamente vamos a la herramienta de división, pincho en la recta que quiero dividir y le digo que la divide en 2 y aprieto Enter. Con eso apareció nuestra primera parte de la pinza, que es la F. ¿Ya? Vamos entonces ahora a generar el punto 7, que nos dice que está a 4,8 desde el F, pasando por esta recta. Una vez que tengo dividido ese trazo en el punto F', en el punto F, voy a generar el punto F'. Para eso voy a la herramienta añadir punto del F1 y le indico que haga un punto a una longitud de 4,8 y suelto con el botón derecho del mouse. Lo siguiente es generar el punto del contorno de pecho, pero en la espalda. Ese punto está a 26 centímetros por la línea de pecho, que es esta. Entonces selecciono la herramienta añadir punto, pincho ahí y le indico que haga un punto a una longitud de 26 centímetros y suelto con el botón derecho. Ahí está. Luego voy con el punto que va en el contorno de cadera. Vamos, bajamos. Y ese punto se encuentra a 26,5 centímetros desde acá. Ahí. Terminando ese punto, me doy cuenta que me equivoqué en el punto de la cadera. Pero está bien porque todos vamos a cometer errores y además podemos aprender a arreglar el dibujo, ¿ya? Para que no se asuste. Entonces, ¿cómo arreglo el dibujo? Lo primero que haré es añadir un punto para indicar dónde tiene que llegar ese que está acá arriba, acá abajo. Esa medida tiene una longitud de 24,5. Ya pinto el punto de referencia y le indico que haga un punto de 24,5. Si bien quedó muy parecido, como estamos buscando la precisión, voy a arreglar todo. ¿Cómo lo arreglo? Vamos a las herramientas F3, pinchamos selección, seleccionamos esta recta y esta recta que voy a eliminar, ¿cierto? Y le digo que suprima. Supresión, pincho arriba y se elimina la recta. También voy a eliminar este punto. Pincho encima y se elimina. ¿Ya? Entonces voy a arreglar las rectas que borré y las hago de nuevo. ¿Cierto? Va desde aquí hasta acá y luego verticalmente hasta abajo. Pero tenemos este punto. Por lo tanto, vamos a ir de nuevo al F3, selección, pinchamos el punto y lo suprimimos. Ya, vamos al F1, línea recta. Y vamos a hacer esa línea que está acá. Ahí. Y listo. No nos hacemos problemas por eso. ¿Ya? Sigamos con la espalda. Antes de seguir con el modelo, voy a hacer un punto que me faltó, que es el G. Para eso, en la línea de pecho, que es esta,
voy a agregar un punto a 9,75 centímetros desde acá, que es el 4'. Pincho añadir punto en la herramienta F1 y le indico que haga un punto a 9,75. Ese punto que está acá lo voy a replicar en la línea B, que es la línea de cadera baja. ¿Ya? Le indico 9,75 nuevamente y lo pongo ahí. El siguiente paso es F1, línea recta, y nos piden que tiremos un puntito desde del H al G. Cuando generamos esa línea que va desde el H al G, nos piden que extendamos la línea hacia el G', acá arriba. Podemos hacerla de dos maneras. Uno es con el F1, línea recta, ¿cierto? Pincho ahí y voy manualmente. O puedo usar la herramienta del F3, alargar línea, ¿ya? Y pincho sobre la línea, no sobre el punto, y la extiendo hacia arriba, ¿cierto? Ahí se extendió demasiado. Y la suelto con el botón izquierdo o derecho del mouse, da lo mismo. El siguiente punto es el que va del contorno de pecho, ¿cierto? El de acá, ya lo hicimos. Estoy siguiendo la guía, por eso déjenme ver qué no hemos hecho. Tenemos el G, ¿cierto? Y luego ya. El que nos falta es el punto que va desde el I al I', que es el 3 centímetros hacia aquí abajo. Así es que vamos al F1, taladro, pincho aquí y le indico que se mueva 0 en la coordenada X y se mueva 3 positivo en la coordenada Y. Me aparece el punto I'. Entonces ordeno y voy a empezar a llenar lo que puedo. Con el F1, línea recta, copio esta línea de acá, ¿cierto? Aquí muevo tratando de que sea 0. Ahí. Voy al escote. Acá. Y selecciono Bezier. Le dejo un pequeño descanso. Aquí, este es el punto de referencia. Un pequeño descanso parecido al 0 y luego voy moviendo con el Shift apretado ahí y suelto con el botón derecho. Y con eso tendríamos la primera parte de nuestro modelo en el delantero. Vamos a mirar la guía entonces ahora con que sigue. Ahí, ya lo hicimos y vamos con la construcción de las pinzas. Esto es un poco complejo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros no tenemos papel para doblar la pinza, ¿cierto? En el molde nosotros plegábamos la pinza y luego corregíamos el hombro. Sin embargo, aunque podemos hacer eso, lo haremos posteriormente cuando saquemos las plantillas y transformemos el modelo, lo podemos hacer en ese instante. Vamos entonces con la construcción de las pinzas. El punto K, ¿cierto? Es la altura de busto. Si vemos en la tabla, nuestra altura de busto es 19,5. Partimos del tre' hasta que toque con la recta, ¿cierto? Que generamos con la línea de la pinza. Vamos a línea recta, pinchamos el 3', que es ese, y vamos mirando los casilleros de acá, ya, hasta que nos dé 19,5. Creo que va muy parecido a ese punto. Un poquito más arriba, ¿no? Si tienen la versión 6 de Modalis, quizás les sea un poquito complicado hacer los zooms. En este caso no se preocupen, pueden optar por hacerlo con el zoom ya puesto, ¿cierto? Aquí, con eso se hacen los zooms. Y luego tiran la recta.
Luego nos dice que pleguemos la pinza de busto y que corrijamos. Como no podemos hacer eso, y tenemos la abertura de pinza acá, lo que haremos es extender esa línea, ¿cierto? Desde aquí, que es donde termina la pinza, para allá la prolongamos en la misma medida que tenemos acá, ¿ya? Porque este punto es la mitad de esa recta. Entonces, si es que no me acuerdo cuánto medía esa recta, ¿cierto? Voy a las herramientas F8 y anoten por favor en sus apuntes esto. Y puedo medir con la herramienta longitud. Fíjense, pincho ahí y con la flechita le indico eso, ¿cierto? Y tengo 6.75. Ahí, hasta ese punto, 6.74, 6.75 era. Por lo tanto, voy al F1 y le indico que haga una línea recta desde este punto, ¿cierto? Siguiendo la misma dirección de la recta de apoyo y la detengo cuando en el cuadro de coordenadas, en el DL, aparezca 6.75, creo que era. Con un poquito de paciencia, ¿ya? Ahí. Voy a medir de nuevo porque tengo dudas si era 6.75. Sí, es 6.75. Y me aparece el punto L mayúscula, que sería este en nuestra guía. Luego de eso vamos a construir el punto M, ¿ya? Que en este caso yo lo saqué haciendo esto mismo en papel. Ustedes pueden construir solamente esta parte en papel y sacar esa medida. Yo tengo la dimensión ya anotada y la voy a hacer en base a coordenadas, ¿ok? Ya, entonces, lo que me falta acá es cerrar la pinza con recta que va hasta el punto K. Vamos a ir a F1, línea recta, pincho sobre F, ¿cierto? Y el destino es K. Y luego hago la otra pinza y la ubico ahí. Una vez que tengo eso, voy a hacer un puntito de intersección acá. Y voy a ir a poner un punto, pero un punto taladro, porque voy a hacerlo con coordenadas. Y le voy a indicar que de este punto, ya, aquí, en el eje X se mueva menos 6.3. Como les digo, estas medidas yo las saqué haciendo ese pedacito en papel. Y luego en el Y le indico que haga una coordenada a menos 2. Y lo suelto con el botón derecho. Entonces, este punto representará mi M mayúscula. Lo siguiente que hago es unir ese hombro con Bézier F1, ¿ya? Pincho el hombro y voy dibujando la curva con Shift, tratando de dejar un descanso pequeño ahí y ahí. Si quieren arreglar esa curva, no les gusta cómo quedó, pueden ir a F3, ¿cierto? Y modificar. Pero antes, ojo con esto, que es anótenlo en sus apuntes, vamos a pinchar el menú puntos de curva. Fíjense que tengo curvas con puntitos rojos. Si yo modifico esos puntos, se modifica la curva. ¿Ven? Este punto no lo puedo modificar porque lo hice con el M, pero este sí. Y podemos arreglar todas las curvas que queramos si es que no nos gustaron cómo quedaron. Deselecciono la visualización de los puntos de curva y me aparece el modelo nuevamente como estaba. Vamos a la siguiente parte. Ya, lo que nos falta hacer son las pinzas. Para esto vamos a calcular la medida que nos indica acá. A mí esa medida me dio 46 centímetros, ¿ya? Luego nos piden medir el ancho de molde en la cintura y delantero de la espalda. Voy entonces a medir. Y aquí también usaremos una herramienta nueva. Vamos a las medidas que están en F8 y en vez de usar la longitud,
que también podríamos usar, ¿cierto? Para medir el contorno de cintura ahí, ¿cierto? Voy a usar otra que es mejor para este ejercicio. Medida de longitud en F8. Y fíjense bien, pincho aquí y le indico dónde quiero que termine esa medida. Y le indicaré que este es el contorno delantero, contorno cintura delantero. Y fíjense bien lo que pasó. Luego de medir el delantero, vamos a hacer la pinza de entalle que no hicimos acá. Pincho F1, línea recta, y hago una línea recta con la pinza de entalle de la cintura. Pincho ahí y suelto con el botón derecho. Y voy a medir esa parte de acá. Vamos a F8, medidas de longitud. Y ya. Si les pasa eso, fíjense que está midiendo el lado, el contorno, ¿cierto? Van a apretar el espaciador de su teclado y les aparece la medida de acá al lado. ¿Ven? Si me acerco a ese punto, tengo ahí, le diré que es el contorno de cintura, pero en la espalda, y me aparece la medida. Una vez que tengo las medidas de la cintura, ¿cierto? Voy a sumar eso y me da 22.73 más 26.24 y tengo 49 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, según la guía, me pide restar, ¿cierto? Ese 49 con el 46 que me dio arriba. El resultado es 3. Por lo tanto, ese 3 se aplica como la mitad para allá y la mitad para acá como entalle de cintura. Para hacer eso, voy a F1, añadir punto, ¿cierto? Y como es un punto sobre la recta, es añadir punto. Y esa diferencia de 3 centímetros la divido en 2. Me da 1,5 y listo. Una vez aplicada esa medida, voy a línea recta y le hago la línea recta hasta acá. Lo mismo aquí, ¿ya? Y voy a hacer una curva suave para abajo, en la cadera. Lo siguiente que nos piden en esta guía, porque yo ya hice todo eso, ¿cierto? Es ubicar el punto, la U, que es la medida desde este punto a este punto, ¿ya? Aplicado en la mitad. Para eso voy a la herramienta F8, longitud, mido desde aquí hasta allá y me da casi 15, ¿cierto? 15. Entonces divido 15 en 2 y me da 7.5. Voy a F1 y añado un punto a 7.5. Y luego voy a hacer la mitad de la línea de pinza, ¿cierto? Alargando, o sea, haciendo una línea, perdón, desde aquí hasta arriba y desde aquí hasta abajo. Cuando tenemos la extensión de esas dos rectas, vamos a hacer el ancho de pinza. Para eso vamos a añadir un punto según la guía a 0,5 para este lado y 0,5 para el otro lado. Ya, voy a hacer un zoom y luego voy a cerrar esa pinza de entalle desde este punto acá y desde este punto hacia ese. Ahí y arriba.
Lo siguiente que nos falta es dibujar la pinza del delantero. Para eso vamos a dibujar un punto de intersección sobre esta intersección de acá. ¿Por qué? Porque sin ese punto no podemos añadir un punto con referencia acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer un punto a 1,5 que representa la mitad de la medida de la pinza. 1,5. Y luego voy a cerrar el modelo con las líneas rectas. Aquí la pinza. Y tenemos listo nuestro delantero. Vamos entonces con la pinza de la espalda, ¿cierto? En donde nos piden aplicar la medida, la mitad de la medida desde el O al N, que es esta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, para que anoten en sus apuntes. Estas medidas que nosotros anotamos acá, podemos borrarlas como si fueran cualquier línea. Entonces, selecciono la herramienta selección, ¿cierto? Voy con Shift, aprieto las medidas y las puedo suprimir. Cuando hemos eliminado las medidas, vamos a ir a las herramientas del F1 y vamos a dividir el trazo que nos queda desde el O al N, ¿cierto? Presiono la herramienta división, hago un zoom y le digo que desde ese trazo hasta ese divida en dos partes iguales y lo aprieto con el Enter. Una vez que tengo dividido mi segmento de O a N, voy a trazar una línea recta que va desde este punto hacia arriba, lo más parecido a 0 en el eje X, ¿cierto? Ahí. Y voy a trazar otra línea hacia abajo. Desde este punto hacia acá. Luego me piden que, esta línea debería llegar hasta arriba. También podría usar la herramienta del F3, ¿cierto? Alargar línea, pero no lo voy a hacer. Ya. Y lo que haré es dividir este segmento desde aquí a acá en dos. División, le indico el principio y el final, y le indico que en dos partes, y me aparece el punto de acá, que en el dibujo es el punto S. Después necesito aplicar el ancho de la pinza, por lo tanto voy a añadir un punto y haré un puntito a 1,5, que es la mitad de la pinza, ¿cierto? Y otro punto a 1,5 acá. Y procedo a cerrar la pinza con línea recta. Bueno, aquí me equivoqué, así es que voy con control Z, porque era desde este punto, desde la mitad del trazo. Y termino aquí. Con eso tengo la forma base de nuestro molde SMOD. ¿Ya? Podría dejar las medidas de la cintura como salían antes, pero en realidad lo vamos a dejar así de simple. Vamos a archivo y guardamos. Cuando hemos terminado nuestro trabajo, vamos a revisar la guía, ¿cierto? Llegamos hasta esa parte y luego viene la parte de equilibrio de hombros. En este caso vamos a dejar el ejercicio solo hasta ahí, ¿ya? Porque esto es otra cápsula distinta. Me despido, soy Marcela Correa y nos vemos en una próxima clase.